conceptual, cada descargarse para leer, fíjense. Tenemos el prólogo, eso yo quiero que ustedes lo lean, el prólogo es castellano, no hay nada raro, y tiene algunas de las cosas. Ahora vamos a empezar a sacar unas cositas para leer el prólogo. Después vamos a definición de los símbolos, la primera parte. Yo creo que puse prólogo y primera parte. Prólogo y primera parte. Y acá empiezan las cosas que a lo mejor uno dice es esto, ¿no? Alguien dijo así. ¿Por qué tuve lógica en el secundario? Bueno, nosotros vamos a, yo siempre les digo, está bueno tener el curso de lógica 1 encima, sirve, yo en algún momento voy a usar algún simbolismo, que básicamente, bueno, hay una versión semejante a la que los alumnos de filosofía y otras carreras a lo mejor aprenden a utilizar en lógica 1. Una materia de nuestra carrera de lógica 1. Es un poco darle un ratito de tiempo a la conceptografía tiene que ver un poco con la oportunidad de hablar al hito nomás de un lenguaje formal. En filosofía recurrimos por lo menos a un lenguaje formal, que lo utilizamos bastante, que es el lenguaje de la lógica de predicado, del primer orden. Yo lo voy a introducir esta clase, la clase viene rapidito, como para que no sea útil llevar al caso, para que ustedes entiendan lo que no son de fibra, entiendan la tontería a la que yo lo voy a, para qué lo voy a usar, ¿no? Pero en principio ustedes pueden pensar que una gran ventaja de que los lenguajes naturales son ambiguos, ¿no? Hay oraciones que pueden tener más de un significado. Los lenguajes formales, los lenguajes formalizados, la lógica de primer orden, la primera ventaja que tiene es la desambiguación. No hay oraciones ambiguas, no hay oraciones que tengan una lectura alternativa. Cada oración, el lenguaje de la conceptografía, básicamente la introducción, la presentación de un lenguaje formal. Los lenguajes simbólicos y naturales. Naturales, no puede decir lenguajes naturales y lenguajes formales, también lenguajes simbólicos. Más bien es lenguajes naturales y lenguajes formales. Para los lenguajes naturales y lenguajes artificiales también, que vamos a usar. Porque Frege está desarrollando aquí es un lenguaje artificial. Entonces ustedes el prólogo lo van a leer, va los planteos ahí conceptuales que todos vamos a entender. Después viene la definición de los símbolos, eso, cuando ustedes hayan leído las dos minutos, algo vamos a comentar, vamos a repasar. Hay una guía de lectura también para que vayan mirando ahí. Eso es todo lo que van a leer. Y no van a la segunda parte, representación y deducción de algunos juicios de pensamiento puro, eso ya no. Y se ahorran, hasta donde lo consideren necesario, se ahorran el simbolismo bidimensional. Nosotros no lo usamos más, ese simbolismo bidimensional que aprovecha las dos dimensiones de la página. Nosotros ahora el simbolismo que usamos, el lenguaje formal que usamos para la lógica de primer orden, es lineal. Nosotros escribimos las oraciones, abajo de otra, pero en este sentido, como escribimos en castellano y en muchas otras lenguas naturales. Ahora Frege, y esto no aprendió, no tuvo éxito, Frege suponía que las dos dimensiones de la página le daban una ventaja, digamos, que podía representar él las oraciones que tenía que representar, las oraciones o las proposiciones que formaban parte de las cadenas de prueba que tenía que examinar, de las demostraciones que tenía que examinar, y que esta manera de exponer las oraciones era más inspeccionable, más perspicua, más fácil de explorar, porque había que tratar de explorar las cadenas para asegurarse de que las demostraciones fueran completas y de que no se hubiera colado nada que pudiera provenir de la intuición, que no hubiera en las demostraciones nada que no fuera recurso a las leyes puras de la lógica. Entonces teníamos que tener un lenguaje en el cual formular las leyes puras de la lógica, formular las inferencias, las reglas de inferencia que estuvieran permitidas, de manera que las cadenas de demostraciones quedaran claritas, inspeccionables, lo más chiquitito posible, digamos, que no hubiera saltos, que no hubiera lagunas. En general, las demostraciones que se dan de las proposiciones geométricas en los elementos de Euclides, incorporan elementos de los dos tipos, que no saben una definición, ahora también hay el recurso a diagramas o esquemas que completan la prueba. O sea, en la discusión tradicional, si los diagramas son necesarios o sustanciales a la prueba, ineludibles, o si son una suerte de ayuda a la comprensión del lector y la prueba se sostiene únicamente en la sucesión de enunciados, en una demostración. Entonces dice que Frege es de la idea esta, ¿no? Que por lo menos se lo refiere a la aritmética, por recién encontraba con la geometría y con los elementos de Euclides, pero esto y ahora estamos con la aritmética. La idea de Frege es que en la demostración de una proposición aritmética genuina no se nos va a colar efectivamente nada de la intuición. Siempre vamos a recurrir no más que a la lógica. Ustedes van a leer lo que puedan. Fíjense que hay castellano mezclado con cosas. Bueno, van al castellano, ¿sí? No va a haber nada más. ¿Acá qué tenemos? No, tenemos la introducción, por ejemplo, en algún punto de un signo para la negación. Estamos hablando de oraciones y de los modos en los que podemos componer oraciones. La negación es uno de esos modos, la disyunción es otro de esos modos, la conjunción, el condicional, etc. Pero vamos a ver, y después todos van a estar más o menos familiarizados con esas maneras de componer oraciones a partir de oraciones, pero un poquito más adentro con esas maneras de componer oraciones a partir de cosas que no son ellas mismas oraciones, que para nosotros en un principio van a ser básicamente dos categorías, los términos singulares y los predicados. Entonces vamos a manejar una idea de oración muy elemental, oraciones muy sencillas, que son básicamente las que alcanzan y sobran en un lenguaje como el que proporciona la conceptografía de Frege, y uno puede con cierta esperanza expresar buena parte de la aritmética, la perspectiva de Frege. Entonces, lean lo que es castellano. Si se animan a más que castellano, leen más que castellano. Si quieren tratar de desentrañar la notación que Frege está introduciendo, bien, para los alumnos y alumnas de filosofía, para cualquiera, tampoco. No sé por qué yo argumento, algunos tienen que saber y otros pueden ignorar eso. Todo el mundo puede ignorar todo lo que quiera y todo el mundo puede saber todo lo que puede. Bueno, vamos ahora,
Está bien, leen, en principio leen lo que es castellano. Yo voy a hablar básicamente con eso. Y después un poquito el estrambótico, el esotérico. Vamos ahora sí, para que vean el texto. Acuérdense, es breve y no se compliquen. Quiero Frege con fotografía PPT. Es horrible, yo antes era muy feo haciendo PowerPoint, ahora me mejoré un poco, porque elijo algunos de esos fondos que ya ofrece PowerPoint. En este momento lo hacía. Conceptografía, ese Frege, que tiene en algún lado, allá, ahí lo tiene a Frege, ¿sí? Señor. Conceptografía. Como la de antes. Con barba Como la de antes, claro, exactamente. Quizás tenía, bueno, la de acá. Conceptografía. Tiene Begriff, Begriff de concepto, Schrift de escritura, entonces uno puede decir la conceptografía o la escritura conceptual. A veces en algunos textos se hace referencia a la conceptografía y alguien dice ideografía, escritura conceptual o conceptografía. Son tres variantes, ideografía, escritura conceptual o conceptografía. Y porque digo, conceptografía lleva un subtítulo, un lenguaje de fórmulas semejante al de la aritmética para el pensamiento puro. Es un lenguaje de fórmulas para la expresión del pensamiento puro. Begriffsschrift eine aritmetische nach gebildete Formensprache des reinen Denkens. Es lindo como llaman los alemanes la oración. El Schrift tiene doble S porque une dos palabras, ¿no? En alemán tiene doble S. No sé por qué, apenas lo intuyo en alemán, pero no sé, porque una S es de Schriften, y sí, me sobra una, ¿no? Y bueno, también cuando las palabras que terminan en S en alemán tienen un genitivo. Ajá. Por decirlo, Begriff, y el lugar separado es de la escritura. Ahora, si termina en N, es un plural. Ales es todo. Alem es el plural. Intenté, pero no. No, es de complicado. No es muy complicado, pero algo intuyo. Bueno, ahora vamos con algunos pedacitos de la conceptografía, vamos comentando. Lo primero que se van a encontrar es eso, miran en el prólogo, dice Frege. Es lo que está citado. Dice, por una parte, se puede preguntar por el modo en que gradualmente se gana una proposición, y por la otra, por la manera en que finalmente se la fundamenta con máxima firmeza. ¿No? Tengamos distinguidas esas dos expresas, ¿no? Uno puede preguntarse, de hecho, uno puede hacerlo, y es una pregunta legítima, ¿cómo es que, esto sería una cuestión que uno puede llamar de historia natural de la proposición, cómo es que fulano, mengano o un grupo de personas ha llegado a tener por verdadera una proposición? ¿No? Porque en general no tratamos de ofrecer una justificación, una demostración de una proposición, un juicio, un enunciado que no creemos que sea verdadero. O sea, no emprendemos la tarea de demostrar algo que consideramos falso. Bueno, no vamos a tener éxito. Vamos a tener éxito en demostrar algo que creemos falso únicamente si estamos equivocados acerca de la falsedad de lo que queremos demostrar. Si logramos demostrarlo porque no era falso, si hay una demostración, bueno, eso dice. Por una parte uno puede preguntar por el modo en que gradualmente se gana una proposición. Supongamos que la proposición en cuestión es que, voy a decir, que la fuerza de atracción gravitacional es inversamente proporcional, entre dos cuerpos cualquiera, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? Bueno, es una proposición que supuestamente llegó a tener por verdadera Newton, ¿no? Ahora imagínense que llegó a tener por verdadera esa proposición en parte porque un día salió a tomar mate cocido ahí al fondo de su terreno y le cayó una manzana en la cabeza, ¿no? Imagínense la historia, lo que nosotros a veces en filosofía de la ciencia llamamos el contexto de descubrimiento, ¿no? ¿Cómo es que fulano llegó a pergeñar esta teoría que contiene estas proposiciones? ¿Cómo es que en algún sentido llegó a tenerla por verdadera? ¿Cómo ocurre eso? ¿Lo ubican a Feynman, a Richard Feynman, el físico? José Pablo, que se llama. Claro, José Pablo o Eduardo tenemos acá. No. Uno mejor que el otro. Es pariente Eduardo de José Pablo. Tengo entendido que ¿Es sí. cierto? Creo que sí, que son parientes. Son primos. Se murió. No, este es Richard Feynman. Richard Feynman es premio Nobel de Física. ¿No lo tienen? Yo creo que Feynman es así. Bueno, Richard Feynman. Richard Feynman decía en un curso sobre las leyes físicas, sobre la naturaleza de la ley física y cómo hacemos para descubrir la teoría, o cómo hacemos para descubrir la ecuación, por ejemplo, esto de que la relación gravitacional la terminamos por la proporción inversa al cuadrado de la distancia. Adivinamos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo damos con la ecuación? La adivinamos. No la adivinamos. No tiene nada de científico, de metodológico, de suerte, no de suerte. O sea, la manera en la que vos llegas, por ejemplo, por la filosofía capaz saben, ¿no? Descartes escribió las meditaciones, que contiene una serie de proposiciones que él consideraba verdaderas, después de un sueño revelador, ¿no? Es un sueño, todos soñó, tuvo una cosa, dijo. Una cosa es como uno se le ocurre tal o cual cosa, 2 más 2 es 4, una cuestión. ¿Cómo hemos llegado a tener por verdadera la proposición de que 2 más 2 es 4? ¿Cómo hemos llegado a tener por verdadera la proposición de que todo número par puede, etcétera, lo que sea? Y otra cosa es como una vez que tenemos la proposición ya, que arribamos a ella, por el camino que haya sido, y no todas las personas tienen que arribar a la proposición por el mismo camino, podría pensar que difieren estos recorridos sobre la historia natural de una proposición en relación con cada una de las personas que la tienen. Pero una cosa es, insisto, preguntar por el modo en que gradualmente se gana una proposición, así lo dice, y por otra parte, se puede preguntar por la manera en que finalmente se la fundamenta con máxima firmeza. Una vez que la tengo, y que creo con firmeza en la verdad, emprendo la tarea de ofrecer una demostración. ¿No? Hay que buscar cuál es la demostración más firme. Dice Frege. La última cuestión, la pregunta acerca del tipo de fundamentación que puede darse, es más definida que la primera, ¿no? La segunda cuestión es más definida. Y la respuesta se conecta con la naturaleza interna de la proposición considerada. Y la otra pregunta tiene que ver con contingencias múltiples, ¿no? Que no remiten estrictamente a la naturaleza de la proposición. Quizás es una proposición de la geometría, quizás es una proposición de la física,
quizás es una proposición de la metodología, o vaya a saber qué otra cosa, o alguna verdad amarga sobre las personas y cómo se portan las unas con las otras. Sea lo que sea, no importa. Eso puede ser variable y distintas personas pueden llegar a creer en la misma cosa por distintos cambios. Una vez que tenemos una proposición de esa naturaleza, estamos convencidos de su verdad, podemos preguntarnos cómo la fundamento, cómo trato de ofrecer una fundamentación, o cómo trato de dar la fundamentación más firme. Y esta pregunta sí que tiene que ver con la naturaleza de la proposición. Quizás las proposiciones aritméticas, como está anticipando Freire, tengan una manera peculiar de recibir esta, la forma máxima, la forma más firme de fundamentación, quizás otras proposiciones tengan otras formas, etc. Pero dice, ahí es patente que la prueba más firme es la prueba de lógica pura, la cual, prescindiendo de las características particulares de las cosas, solo se fundan las leyes sobre las que descansa todo conocimiento. Es razonable, dice Freire. La prueba más firme que puedo dar de una proposición cualquiera, si esa proposición se deja, admite esa prueba, es justamente una prueba, una demostración, en la que no recurro a nada más que las leyes generales sobre las que descansa todo conocimiento, ¿no? Así que eso es más firme que cualquier otra cosa que yo pueda ofrecer como fundamento. Entonces, dividimos en dos clases todas las verdades que requieren fundamentación. Mientras que la prueba puramente lógica puede preceder a las unas, las otras deben apoyarse en hechos empíricos. Tenemos una primera línea, tenemos algunas proposiciones, y por la naturaleza misma de la proposición, nos olvidamos de la cuestión de cómo fulano, mengano, sultano o una comunidad ha llegado a creer esto. Nosotros nos concentramos en la cuestión de una vez que hemos llegado a creer esto, cómo podemos llegar a demostrarlo, o cómo podemos justificarlo en una audiencia, frente a un tribunal, más o menos imparcial, en obtener por verdadero esa creencia. Frente a una audiencia que podemos ser nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos tenemos una demostración. Entonces tenemos dos pruebas. Algunas proposiciones se les puede ofrecer esta, la prueba más firme, la prueba lógica. No voy a recurrir nada más que a las leyes en las que descansa todo conocimiento. Esta es una prueba más firme. Si yo voy a recurrir a hechos disputables sobre meteorología o hechos disputables empíricos, etc., tengo una prueba más débil que si solamente recurro a las leyes del pensamiento, digamos, las que aplico cuando pienso de todas las cosas discutibles o no discutibles. Tenemos, en principio, esta división en dos clases de fundamentación. Nunca voy a ver dónde cree Freire que van a parar las proposiciones de la aritmética. Que Freire cree que las proposiciones de la aritmética, esto consiste en lo que hicimos, son pasibles de la prueba puramente lógica. No es necesario apoyarse en hechos empíricos, en proposiciones que provengan de tal o cual ámbito específico del saber, ámbito particular del saber. Tenemos acá, esto tiene que ver con el planteo de Kant también, está tocando un poco con la ubicación que le daba Kant. Tenemos acá el parágrafo 3 de los fundamentos de la aritmética, donde Freire reformula la clasificación kantiana o le da un sentido distinto a los conceptos kantianos que habíamos estado comentando en la primera parte de la clase. Tenemos la distinción epistémica en teoría posterior y la distinción semántica en el sintético. Y dice Freire, las distinciones antes mencionadas entre a priori y a posteriori, sintético y analítico, no atañen, según mi opinión, al contenido del juicio. Me interesa, a mí particularmente, parece que el proceso que siempre tengamos en cuenta Kant, que podamos comparar un poco lo que Freire dice acerca del juicio, por ejemplo, con lo que Kant hubiera dicho. Después yo la próxima, cuando tenga yo, voy a insistir en esto, decir, miren esto, miren aquello, háganse una opinión sobre esto. Pero las distinciones antes mencionadas entre a priori y a posteriori, no atañen, según mi opinión, al contenido del juicio. El caso de Kant tenía que ver con el juicio, y dice, sino a la legitimidad del acto de juzgar. Allí donde falta esta, allí donde no hay legitimidad del acto de juzgar, por eso decía, si ustedes tratan de demostrar una proposición que es falsa, van a encontrar que no lo logran. Entonces, una proposición falsa es una que presenta como verdadero, si consideramos, si tenemos por verdadero una proposición que es falsa, estamos en problema, tenemos una proposición ilegítima en el sentido de Freire. Allí donde falta legitimidad en el acto de juzgar, allí donde no es legítimo de nuestra parte tener por verdadera una proposición, no vamos a poder ofrecer una demostración, una fundamentación de una proposición que carece de tal cosa. Allí donde ya no nos preguntamos por la legitimidad del juicio, por la legitimidad del acto de tener por verdadera esa proposición, entonces desaparece también la posibilidad de esta división, dice Freire. No ocurría así en Kant, ¿no? En Kant clasificamos, a veces no queda claro, pero en Kant tendríamos que poder tener enunciados, tendríamos que poder hablar de enunciados analíticos falsos, no parece que sea tan fácil, tendríamos que poder hablar de enunciados de los tres tipos que admite Kant, analíticos a priori, sintéticos a priori, sintéticos a posteriori, pero no se puede hablar de enunciados falsos verdaderos. Pero Kant, en ese sentido, clasifica todos los enunciados verdaderos y falsos, llama aquellos en los que tenemos legitimidad en el acto de juzgar y aquellos en los que falta la legitimidad en el acto de juzgar. Recuerden que para Kant, juzgar, había dicho yo, era agarrar conceptos que están separados y mezclarlos, funcionarlos. La tarea del entendimiento era justamente producir el juicio, producir la unidad del juicio, tomando este concepto y unificándolo de alguna de las 12 maneras que prescriben las categorías o los conceptos puros del entendimiento. Para Freire ya no hay esa tarea del entendimiento. Juzgar no es agarrar conceptos y pegarlos. El entendimiento no necesita hacer eso. Juzgar es más bien tener por verdadero una proposición. El acto de juzgar consiste en el acto de manifestarse, digámoslo así, a favor de la verdad de una proposición. Si tengo una proposición, me llega hecha, no importa quién pregunte los conceptos, una proposición, y juzgar no es armar el juicio, juzgar es tomar una posición frente al juicio. Y si el juicio falso es el juicio verdadero. ¿Sí? Como que el juicio cae, o sea, el enunciado cae. El enunciado llega, si no hay un problema ya en Freire, el entendimiento no tiene que producir los conceptos. En todo caso, el entendimiento juzga, y juzgar es tomar una posición frente a la verdad. O la
falsedad, tener algo por verdadero, yo lo digo así, algo, tener algo por verdadero. Un error a priori, bueno, la aclaración, un error a priori es entonces un asunto igual que un concepto azul. A priori, a posteriori, son todas distinciones que tienen que ver, que atañen a proposiciones que pueden ser justificadas, que pueden efectivamente recibir una justificación. Si no es justificable, ya no podemos hablar de a priori, a posteriori, que son caracterizaciones del tipo de justificación, no del tipo de proposición. Kant con a priori, a posteriori, analítico y sintético, clasifica proposiciones o juicios. Cuando Frege habla de analítico, sintético, a priori, a posteriori, está clasificando pruebas posibles de juicios, modos posibles en los que puedo fundamentar un juicio que es verdadero, si no es verdadero no hay manera posible. Entonces dice, si un enunciado es calificado de a posteriori o analítico, desde mi punto de vista no se están juzgando las circunstancias psicológicas, fisiológicas o físicas que han hecho posible formar el contenido del enunciado de la conciencia. Esto que le interesaba acá no interesa, no se trata de eso. Ni tampoco de qué manera ha llegado otra persona, quizás erróneamente, a considerarlo verdadero. Sino cuál es la razón última en que está basada la justificación de tenerlo por verdadero. De este modo, se arranca la cuestión del campo de la psicología y se asigna al de la matemática. Su objetivo es, pues, encontrar la prueba y retrotraerla hasta verdades originarias. Y ahora da una definición precisa de lo que entiendo. ¿No? Tenemos la prueba, tenemos la proposición, tenemos esta proposición que tenemos por verdadera, y por lo tanto recae sobre nosotros la tarea de proporcionar una prueba. Tenemos cuál de las dos pruebas podemos dar. Entonces, si por este camino, buscando las verdades originarias o los fundamentos de lo que descansa la prueba, si por este camino se llega a leyes psicológicas generales y definiciones, ¿se ve todo o no se ve todo? Sí, cuando empieza el... ¿No? Bien. Si por este camino se llega a leyes generales, leyes lógicas generales y definiciones, entonces se tiene una verdad analítica. Se llega a verdades lógicas generales y a definiciones que pueden fraguarse a partir de esa verdad lógica, ¿no? Entonces se tiene una verdad analítica, para lo cual se presupone que también se toman en consideración los enunciados en los que se basa la admisibilidad de la definición. Bueno, yo les digo, por ejemplo, los enunciados de la aritmética contendrán términos singulares que son nombres de ciertos objetos que son números. Entonces, ¿qué pasa? Los números son objetos extraños a la aritmética, no son objetos de la aritmética, son extraños a la lógica. No, se pueden definir en términos lógicos. Debe tener algo así como el 4, el 2, que son objetos que pueden definirse a partir de las leyes puras del pensamiento. Eso tiene Frege. Entonces, en ese caso voy a tener una verdad analítica, un juicio analítico, ¿no? Si retrotrayendo la prueba llegamos no más que a leyes lógicas generales y definiciones que son admisibles desde el punto de vista de las leyes lógicas generales, entonces tenemos una verdad analítica. Si por el contrario no es posible llevar a término la prueba sin utilizar verdades que no son de naturaleza lógica general, sino que están relacionadas con un campo particular de saber, entonces el enunciado será sintético. Es decir, que no hay ninguna referencia a la constitución del enunciado, no hay ya una referencia a, bueno, si el concepto predicado está, si el concepto sujeto. Hay una cuestión acerca que tiene que ver con cómo encaro la prueba, cómo puedo proceder para probar. Si para probar la proposición no tengo que recurrir más que a esto y esto, el enunciado es analítico. Si tengo que recurrir a verdades de naturaleza extralógica, que están relacionadas con un campo particular del saber, entonces el enunciado será sintético. Y ahora tenemos las definiciones de a posteriori y a priori, que tampoco coinciden con las de Kant. Para que una verdad sea a posteriori, se exige que su prueba no pueda ser válida sin alguna apelación a los hechos, es decir, a verdades indemostrables y sin universalidad, que contiene aseveraciones sobre objetos particulares. Si por el contrario es posible llevar a cabo la prueba a partir de leyes generales únicamente que no pueden ni precisar ser demostradas, entonces la verdad es a priori. Es una cuestión de generalidad más que nada, ¿no? Probable. Pero lo que nos interesa más que nada es lo analítico y sintético. En este sentido, uno puede decir que para Frege la aritmética es analítica, ¿no? Porque las proposiciones analíticas no dependen para su demostración más que de las verdades generales de la lógica, ¿no? Verdades que no son de naturaleza extralógica. Ese es el sentido analítico en el que nosotros podemos caracterizar el logicismo de Frege, ¿no? Aquí, el parágrafo tercero de los fundamentos de la aritmética. Fíjense que no son exactas, no coinciden con las caracterizaciones de Kant. En algún momento yo les voy a pedir que tengan en cuenta esto, ¿no? Comparen en un caso y en otro, lo que cada uno define como tal, y especialmente que entendamos bien que en el caso de Kant estamos caracterizando los juicios mismos de los que hablamos, y en el caso de Frege estamos no caracterizando el juicio, sino la prueba que podemos ofrecer para el juicio. Eso es lo que admite la caracterización. Ahora podemos hablar de una proposición analítica, de una proposición aritmética, pero no estamos hablando de manera directa de la proposición analítica o sintética. Estamos hablando del tipo de prueba que podemos dar. Entonces la proposición será analítica o sintética en función de la clase de prueba que admite. Si admite la clase de prueba más fuerte, la más firme, que recurre a las leyes puras del pensamiento, tenemos una proposición analítica. Esto es la aritmética para Frege. Si no admite la prueba, que recurre únicamente a las leyes lógicas del pensamiento, hay que tomar algún hecho proveniente de un ámbito temático distinto, tenemos una prueba sintética. Y sobre todo, ahora más adentro, ya estamos en la prueba sintética, ¿no? A priori y a posteriori, depende de la prueba, ya dentro del ámbito de la prueba sintética. Sí, tenemos que recurrir a hechos particulares, contingentes, como calcular el caso tal cosa y aplicar tal otra, entonces tenemos una prueba posterior, una demostración a posteriori. Ahora, si solo recurrimos a leyes generales, aunque de un ámbito específico del conocimiento, tenemos la prueba a posteriori. Bien, a priori, perdón. Fíjense, recuerden, después contrasten los de filosofía, las de filosofía van a ser rápido, van a tener bien claro dónde ir a buscar las definiciones de Kant de a priori y de a posteriori, de analítico y sintético. Los que no son de filo, las que no son de filo, no lo van a encontrar tan fácil, no lo van a tener tan fácil. Me preguntan, yo a veces pienso que partimos más o menos de la base, pienso que esas cosas están en introducción a la filosofía, pero sé que hay compañeros de la Facultad de Humanidades que no usan introducción a la filosofía. Vamos, ejemplo, que preguntan.
me pregunto. Sí, pero hasta este nivel vamos intuitivamente, ¿no? Se entiende analítico, sintético, a priori, a Igual posteriori. yo fui a la introducción a la filosofía, soy de letras, pero fui. Algunos lo hacen, sí, sí, claro, pero no puedo presuponer que todo el mundo haya pasado, si es necesario demorar un cachito. Bueno, volvemos entonces a las dos alternativas que tenemos. Dividimos en dos clases, la verdad es que mientras que la prueba lógica puede ofrecerse para una, en otros casos tenemos que apoyarnos en esos sentidos. Dice que mientras me sometía a la pregunta de a cuál de estas dos clases pertenecen los juicios matemáticos, debía ensayar qué tan lejos se podría llegar en la aritmética exclusivamente por medio de inferencias, razonamiento, ¿no? Apoyado solo en las leyes del pensamiento que se elevan sobre todas las particularidades de las cosas, ¿no? A ver si puedo ofrecer una prueba en estos términos, durante mi procedimiento fue este. Cuenta un poquito cómo es la estrategia. Primero buscar tratar el concepto de ordenación en una serie al de consecuencia lógica, el concepto matemático de ordenación en una serie, traté de asimilarlo a la noción lógica de consecuencia. Trato de traducir una noción matemática aritmética a una noción lógica. Y de aquí progresar hasta el concepto de número. Se trata de partir de la noción de consecuencia lógica, la noción fundamental lógica, a ver si a partir de eso puedo reconstruir o construir efectivamente el concepto de número. A ver si por esa vía obtengo un objeto que satisfaga todas las propiedades que yo creo satisfacer los números naturales. Pero de manera estrictamente lógica. Lo que nos interesa igual de acá es, bueno, mientras me sometí a la pregunta de cuál de estas dos clases pertenece al juicio matemático, quería ensayar qué tan lejos se podría llegar en la aritmética exclusivamente por medio de inferencias, apoyado solo en las leyes del pensamiento, lo hay que mostrar a ver si efectivamente podemos dar por buena la tesis del logicismo, pero tiene que justificar esto, esta bifurcación, este camino lateral que es la conceptografía, porque está ocupado con esta cuestión de fundamentación de las matemáticas y se da cuenta de que para hacer eso tiene que hacer otra cosa primero. Que para poder llevar adelante ese trabajo va a tener que ocuparse un poquitito en resolver un problema que él entiende que representa para su empresa el no disponer de un lenguaje adecuado para llevarla adelante. El lenguaje natural no es ese lenguaje y hay que hacer un lenguaje de fórmulas y de aritmética para la expresión de pensamientos. Además, para que no pudiera producirse inadvertidamente algo intuitivo, ahí está en negrita una referencia a Kant, el problema del fondo de Kant, se debió llegar a suprimir toda laguna en la cadena de inferencia. Bueno, lo que yo decía, en las demostraciones de los elementos de Euclides, un poco el dibujito ayuda. Entonces no es a lo mejor necesario establecer explícitamente todos los pasos de la demostración, algunos están enunciados, pero otros te ayuda el dibujito, entonces más o menos, bueno, esto está prohibido, dice Frey. Si nosotros queremos demostrar que las proposiciones de la aritmética no requieren de nada más que las leyes puras del pensamiento, por lo tanto debe haber una intromisión de algo como la intuición, la sensibilidad, ejemplares, objetos. Estaríamos trabajando básicamente con conceptos, y los objetos que pudiéramos construir a partir de puros conceptos. Entonces, para que no pueda introducirse inadvertidamente algún objetivo, se debió llegar a suprimir toda laguna en la cadena de inferencias, la inferencia debe estar completamente expuesta, de manera completa. Al procurar cumplir lo más rigurosamente posible con este requerimiento, me encontré junto a todas las dificultades que surgen de la expresión un obstáculo en la inadecuación del lenguaje. Hablando del lenguaje natural, la razón de que es alemán. Incluso a veces las demostraciones matemáticas o las pruebas matemáticas, en alguna época todavía se armaban parcialmente con trozos del lenguaje natural. Si nosotros vamos a abrir una revista hoy por hoy, pero abrimos una revista de matemáticas donde alguien publica la demostración de un teorema, por ejemplo, una demostración codiciada de un teorema, vamos a ver que está escrito en un lenguaje más o menos formalizado, todo se entiende, etc. Pero un poco antes de Frege no había quizás un lenguaje formal, un lenguaje adecuado para la exposición de las pruebas en la matemática que fuera utilizado por todos. Una pregunta, ¿Frege era alemán? Sí, Frege alemán. Ah, no, habla alemán, pero podía ser austríaco. Es alemán, no, Frege es alemán. Y esas cosas, pero no es alemán, no es alemán. ¿Alguien se acuerda de saber dónde nació Frege? Es alemán, Frege es alemán, nacido en Alemania. Habla alemán y es nacido en Alemania. Dice, cuanto más complicadas eran las relaciones, tanto menos podía alcanzar la exactitud requerida por mi propósito. De estas necesidades nació la idea de la presente conceptografía. O sea, de acá sacamos nada más cosas. Tenemos que mostrar que queremos mostrar las proposiciones aritméticas que pueden fundamentar, ofreciendo para ellas la prueba más firme, la prueba lógica pura, la que no recurre más que la ley pura. Pero bueno, tenemos que componer la demostración de una manera tal que esto sea convincente y que podamos mostrar que efectivamente que no hay saltos en la cadena y que no hay intromisiones. Entonces necesitamos una herramienta un poco más sofisticada, una herramienta ad hoc, ¿sí?, adecuada para esta tarea, y el lenguaje natural, las lenguas naturales, las lenguas que nos han legado nuestros padres, no sirve para esto. Cuanto más complicadas eran las relaciones que tenía que expresar, completo de población, tanto menos podía alcanzar la exactitud requerida para mi propósito. Hay muchos errores ahí, incluso en inferencias sencillas, que uno puede atribuir a una dificultad para expresar con claridad las relaciones en el lenguaje natural. Vamos a ver alguna pavadita de esto en relación a la conceptografía. Yo les decía, los lenguajes formales son lenguajes desambiguados, no hay manera de leer más simple. No hay manera de que una oración en lenguaje formal pueda ser tomada por esta o esta. Esta o aquella. El lenguaje mismo no te deja escribir algo que pueda interpretarse de una manera u otra. Te deja escribir esta o te deja escribir aquella. Ahora vamos a ver. De estas necesidades nació la idea de la presente conceptografía. Una cosa que nos interesa es rescatar en el prólogo las razones que el propio Frege ofrece para tomarse este desvío de tener que hacer, de tener que desarrollar este lenguaje de fórmulas para la expresión del pensamiento puro, que no era su objetivo principal. El objetivo principal no es desarrollar un lenguaje de fórmulas parecido a la aritmética para la expresión del pensamiento puro, sino
demostrar, motivar, dar sustento a la tesis del logicismo. Para eso la necesitan, me parece como para esto necesito tiempo, pero el lenguaje natural no es la herramienta adecuada. Necesito un lenguaje formal. Si se renuncia a expresar, digamos, en este lenguaje formal, en la conceptografía, en función de lo que necesitamos leer, se renuncia a expresar todo aquello que carezca de significado para la secuencia de inferencias. En el parágrafo 3 es designado como contenido conceptual, exclusivamente aquello que me era de importancia. También de aquí resultó el nombre conceptografía. La conceptografía pretende ser un medio formal para la expresión del contenido conceptual, que es lo que queremos examinar en la inferencia. Puesto que me he limitado a expresar por primera vez relaciones independientes de las propiedades específicas de las cosas, pude también emplear la expresión lenguaje, fórmulas para el pensamiento puro. Hay una imagen, una comparación aquí en la conceptografía, es esta, la del ojo y el microscopio, la que está, pues, hay otro texto breve, más breve, comentario, una suerte de comentario sobre la conceptografía, donde desarrolla un poco más esta y otras analogías. Pero más o menos, la idea es siempre la misma, ¿no? Creo que puede hacer muy clara la relación de mi conceptografía con el lenguaje común si la comparo con la que hay entre el ojo, entre el microscopio y el ojo, ¿no? Y dice, bueno, el ojo es útil para una gran cantidad de cosas, para la mayoría de las cosas para las que los seres humanos lo reclamamos a diario, ¿sí? Y de tal manera que el microscopio no podría hacer eso, ¿no? Pero para algunas cuestiones puntuales, para algunas tareas específicas, no podemos contar con el ojo y necesitamos el poder de resolución del microscopio, del aumento del microscopio. ¿Sí? Eso no hay una competencia entre este lenguaje formal y el lenguaje natural, hay una cuestión de ámbitos y de aplicación. El lenguaje natural es defectuoso cuando se lo considera de cara a la tarea que Frege se está echando al hombro, pero no es defectuoso en los términos en los que lo utilizamos efectivamente, por lo menos eso no está planteando Frege. Bueno, así como en muchos casos nuestra dotación natural nos alcanza, también muchas veces tenemos que producir una herramienta ad hoc, una herramienta que tiene una aplicación concreta. Ni el ojo puede aplicarse allí donde el microscopio resulta necesario, ni el microscopio puede aplicarse allí donde el ojo es suficiente y mucho más práctico, ¿sí? Lo tienen desarrollado ahí. Y después hay, en la conceptografía, en el prólogo sobre todo, una suerte de promesa, ¿no? De argumento de venta. Bueno, y esto, Frege trata ahí, dice, si es una tarea de la filosofía, romper el dominio de la palabra sobre la mente humana, descubrir los engaños, que sobre las relaciones de los conceptos surgen casi inevitablemente en el uso del lenguaje, acá todos los temas de esa tradición, de la reflexión acerca del lenguaje de la primera mitad del siglo pasado, que está un poco atravesada con la idea de que el lenguaje natural es deficiente en uno u otro sentido. En el caso de Frege, está claro, que es deficiente con vistas a determinada tarea científica que él quiere encarar, ¿no? Pero en general siempre está la idea de que es deficiente en un u otro sentido, ¿no? Que el lenguaje natural no es el medio más adecuado para la expresión del pensamiento, que el lenguaje natural no es el hilo conductor más adecuado, si quieren, para descubrir la estructura o leer en él la estructura de la realidad, digamos, la fantasía alterna de la filosofía, ¿no? Partimos de la metafísica, de la ontología. En un momento la idea de que el lenguaje puede ser una pista para la ontología aparece aquí en la versión esta, bueno, no, quizás no el lenguaje natural, pero sí algún lenguaje formal, algún lenguaje adecuado, sea la puerta de acceso a la ontología correcta, ¿no? Entonces, si una tarea de la filosofía romper el dominio de la palabra sobre la mente humana, descubrir los engaños, que sobre las relaciones de los conceptos surgen casi inevitablemente del uso del lenguaje, al liberar el pensamiento de aquellos con que plaga la naturaleza de los medios lingüísticos de expresión, entonces mi conceptografía más desarrollada para esos propósitos podría ser un instrumento útil al filósofo. Hay una serie de promesas, ¿no? Hacia el final, primero Frege dice, esta conceptografía nace de la necesidad de satisfacer esta demanda de mi programa más general, el logicismo. La necesito para poder llevar a cabo aquel programa, esa tarea. Pero hacia el final del programa dice, bueno, ya que estamos, hace una suerte de promoción más amplia. Ahora va a tener una utilidad para la filosofía, porque el lenguaje natural es engañoso, etc. Tenemos una herramienta para la expresión del pensamiento puro, entonces estamos tratando. Pero queda claro al final que esto es como una especie de... Bueno, a mí me queda claro, o sea, hagan la lectura, la verdad que el punto importante está relacionado con el logicismo y con la necesidad de demostrar esta tesis. Y después hay como esta sugerencia, bueno, ya que estamos, si hay algún filósofo, si hay gente en general en la sala, quiere comprar la conceptografía, va a sirve para todo esto. De este tipo de declaraciones a lo mejor se agarran algunos intérpretes como para poner a Frege ahí como el padre de la tradición analítica, de la filosofía analítica. Pero no parece realmente que Frege haya pensado muy seriamente en abandonar la matemática, que es su ámbito profesional en la actividad desde siempre y hasta su muerte, y pasarse a la filosofía. Y cuando habla un poco de filosofía, como por ejemplo el fundamento de la aritmética, es porque cree que tiene que ocuparse de los empiristas y de Kant, pero siempre está pensando en matemáticas, siempre está pensando en la matemática más que en la lógica. Se ha dado un paso hacia la lógica por su necesidad en el ámbito de la fundamentación de la matemática. Su especialidad era las matemáticas. Es matemática, claro, matemáticas. Sí, por eso digo, perdón, yo lo sé, tengo tiempo que saberlo, pero matemáticas son matemáticos. Nosotros tenemos muchos que son matemáticos, ¿no? Incluso personajes que no dicen uno lógico es matemático, no dice filósofo, es como medio raro. Para algunos de nosotros es común, pero otros no tiene sentido, porque dicen que la matemática puede explicar cualquier cosa. Incluso hay vida extraterrestre, te puede decir la matemática, pero también hay cálculos para eso. Bueno, sí, hay algunas nociones que están en la de eso. Pero lo que quiero decir es que
Digamos, no me parece que Frege se haya representado realmente como parte de la comunidad de los filósofos o como interesado en ofrecer herramientas para los filósofos, ni demasiado entusiasmado con la idea de liberar al lenguaje natural, etc. Profe, y en relación a eso, ¿el rechazo a la intuición es parte del proyecto de la conceptografía o parte de una consecuencia de evitar Es el parte del lenguaje natural? logicismo. El rechazo de la intuición es parte del rechazo a la teoría kantiana de la matemática, es parte del logicismo. La conceptografía es independiente, la conceptografía es una herramienta que me va a tener que permitir a mí exponer de manera tan detallada, perspicua y clara la cadena de inferencia como para que yo tenga seguridad de que la completé, de que realmente llego de estas proposiciones a esta, digamos, que el teorema que quiero demostrar, la proposición que quiero demostrar, realmente se sigue de estas y que aquí entre estas no hay nada que tenga que ver con la intuición. Y la conceptografía es una herramienta para poder hacer eso, para poder mostrar que eso es el caso. Pero que eso es el caso es una afirmación independiente de la conceptografía. La conceptografía no hace afirmaciones, realmente no tiene un contenido doctrinal, sino que uno puede pensar una suerte de recipiente vacío o de sistema de notación, que uno puede volcar los contenidos. Una herramienta para exponer las inferencias de esa. Ahora sí vamos a ver unas cosas medio generales. Lo importante sobre los lenguajes naturales y los lenguajes formales, o los lenguajes formales, o ese lenguaje formal de la conceptografía, de alguna manera viene a resolver frente al lenguaje natural. En principio hay un apartamiento en la conceptografía, o aparece la idea, vamos a hablar así, que también está presente también en Russell claramente, que hay una divergencia importante entre la forma gramatical y la forma lógica de las oraciones, por ejemplo. Si, por ejemplo, los filósofos, la filosofía en general, la lógica misma, que está claro en Kant, ¿no? Había tomado por buena la manera de cortar la oración, el juicio, como dice Kant, que sugiere la gramática, que sugiere personalmente la gramática. La lógica en eso no iba más allá del análisis gramatical. Entonces las oraciones tenían un sujeto y un predicado. La lógica interpreta que las oraciones tienen un sujeto y predicado, y esa es la definición gramatical del sujeto y predicado es relevante desde el punto de vista lógico. Frente a esto, dice Frege, el primer párrafo es, bueno, todo cita Frege, dice, mi modo de representar un juicio no tiene lugar en la definición entre sujeto y predicado. Para justificar esto, advierto que los contenidos de dos juicios pueden ser distintos de doble manera. Primero, que las consecuencias que se pueden derivar de uno en combinación con otros juicios determinados se sigan también del otro en combinación con los mismos otros juicios. En segundo lugar, que no sea este el caso. De una manera fea de decir una cosa sencilla, pero fíjense 1 y 2, en Platea derrotaron los griegos a los persas. Fíjense 1, en Platea derrotaron los griegos a los persas, fíjense 2, en Platea fueron derrotados los persas por los griegos. En términos gramaticales no tenemos más que la voz activa y la voz pasiva, ¿no? Yo no me equivoco. Ahora, esas dos oraciones, esos dos juicios, difieren el uno del otro, ciertamente. En algo difieren. Por pronto ya encontramos una diferencia que decimos que es la diferencia de la voz activa a la voz pasiva. Ahora pregunto yo, ¿difieren en este sentido? ¿Difieren en otro sentido? Por ejemplo, ¿difieren entre ellos en el sentido de que lo que se sigue de uno de ellos no se sigue del otro? En el sentido de que las consecuencias que se pueden extraer de... Imagínense que tenemos uno y que tenemos dos. Y que tenemos un, que dice, en combinación con otros juicios determinados. Supongo que tenemos un conjunto determinado de juicios y le llamemos a este conjunto determinado de juicios delta. ¿Esto es delta? ¿Sí? ¿Quién sabe? Yo me traje una vez, un año me enganché una hojita con todas las letras griegas para tener para el Digamos, cambia que uno cambia el sujeto y cambia el predicado. Exactamente. Pero entonces tenemos un conjunto de proposiciones cualquiera, ¿no? Tenemos un conjunto de proposiciones cualquiera. Estamos dibujando esto en combinación con otros juicios determinados. Este es nuestro conjunto de juicios determinados. Estoy buscando un borradorcito. Y ahora tenemos una serie de cosas, como este ya está tenemos una serie de cosas que se siguen de ese conjunto de juicios determinados. Agregamos ahí, por ejemplo, tenemos el conjunto de juicios determinados más 1. La oración 1 en unión, ¿sí? En unión con... Este es el símbolo de unión, de operación de conjuntos. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Cuando pongo esto es unión entre conjuntos. Acá tengo el conjunto delta, con proposiciones ahí que tiré. Y acá tengo un conjunto que no tiene nombre, pero es un conjunto que contiene como única cosa la proposición 1. Vas a ver, el Platea derrotar a los griegos a los persas. Entonces, supónganse que tenemos 1, unión delta, y de ahí se sigue, pongamos también un conjunto de consecuencias, ¿no? Esta también es una letra griega, me parece. Sí, ¿no? Hay una letra Gamma. griega. Bien, ahí está, ustedes saben. Supongamos, tenemos este conjunto de premisas o de enunciados en unión con el Platea derrotar a los griegos a los persas, permite obtener el conjunto de consecuencias gamma, ¿no? Ahora, supongamos que tenemos 2 en unión con delta, ¿qué más vamos a tener el mismo conjunto delta? Que no hay ninguna conclusión que yo obtenga de gamma unión 1 que no obtenga de gamma unión 2. No tengo ni más ni menos conclusiones. O sea, sacar 1 de aquí, o sea, poner 1, agregar 1 o agregar 2 me da exactamente el mismo resultado. ¿Está bien? De eso está hablando Frege. O sea, hay oraciones que manifiestan la diferencia, por ejemplo, en su forma gramatical, pero que no tienen una diferencia en relación al contenido conceptual. ¿Se acuerdan? Lo que yo quiero representar es el contenido conceptual, lo que me interesa para determinar la validez de las cadenas de inferencia.
Estas cositas, estos detalles del lenguaje natural, qué parte del contenido conceptual fue como sujeto, qué parte del contenido conceptual fue como predicado, qué parte del contenido conceptual no importan desde el punto de vista lógico, importan desde el punto de vista gramatical, qué sé yo, qué va como sujeto de la oración y qué va como predicado, a lo mejor tiene que ver con la interacción entre los hablantes, cuál es el foco del tema en el que quiero enfocar, si es la persona que hizo tal cosa o lo que tal persona hizo, entonces voy a poner una cosa antes. Esto no me importa, todo lo que tiene que ver con eso, que sería justamente la cuestión que nosotros atribuiríamos a la provincia o al rubro de la pragmática, del lenguaje en uso, y la interacción entre hablante entre parlante y oyente. Como dice, eso está fuera de la incumbencia de la conceptografía. ¿Sí? La conceptografía no desconoce que el lenguaje natural contiene todos esos dispositivos y que el estudioso del lenguaje natural en uso comunicativo tiene que prestar atención a eso. Ahora no me interesa, lo que necesito ahora es un lenguaje muy particular para tal y tal. En ese lenguaje no necesito prestar atención a la distinción entre sujeto y predicado. ¿No? Lo que yo necesito únicamente es prestar atención al contenido conceptual. Y dice, entre 1 y 2, dice, aquella parte del contenido que es la misma en ambas proposiciones la llamo el contenido judicable. El contenido judicable. ¿Qué es un contenido judicable? Bueno, aquello sobre lo que puedo tomar justamente una posición en términos de juicio, es verdadero o falso. ¿No se acuerdan? El acto de juzgar no era ya producir los contenidos mismos, sino tomar una posición determinada, una actitud frente a un contenido. El contenido bien, no importa, o sea, ya no es tarea del entendimiento unificar conceptos. Los juicios están dados, eso no es un problema para Frege. ¿Sí? Yo tomo unas palabras y hago un juicio. Si digo que es verdadero, viene todo el problema. Ahí abajo, aquí, no hay nada más que, bueno, desde el punto de vista gramatical, lo que observaba la compañera, ¿no? Decir, bueno, hay 1 y 2 tienen distintos sujetos, 1 y 2 tienen, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Distintos sujetos, distintos predicados. En el caso de uno, los griegos es el sujeto de los persas, el predicado de uno es derrotar a los persas y el predicado de dos fueron derrotados a los griegos. En el análisis gramatical está bien, pero distingue más cosas a veces de las que necesitamos desde el punto de vista lógico y otras veces distingue menos cosas que necesitamos desde el punto de vista lógico. Desde un punto de vista que se desprende. Entonces, en este momento con Frege y después se desarrolla más con Raza todavía, aparece esta idea de que detrás de la forma gramatical que exhiben los lenguajes naturales hay una forma lógica que el filósofo tiene que lógico que el filósofo tiene que entender. El lenguaje natural confunde, ofusca las cosas, las reviste de un ropaje tal que nos oculta lo que realmente nos interesa, el contenido conceptual, de biblique intal. ¿Digamos sería que en un caso se hincapié en los griegos y en el otro se hincapié en las persas? Sí, ese sería el caso del ejemplo y tirando un poco esta idea de, bueno, depende de lo que quieras poner al frente, vas a tomar. De eso saben más ustedes, los que se ocupan, menos nosotros, más los que no son de filosofía, menos los que son de filosofía, que pensamos un poco menos en la pragmática, a lo mejor lo tenemos natural. Pero la idea es, bueno, las dos oraciones desde un punto de vista son diversas, desde el punto de vista gramatical, ¿sí? Esto es lo que quiero decir que... Pero hay un punto de vista, el punto de vista lógico, desde el punto de vista del contenido conceptual, no hay diferencia entre esas oraciones. La idea es esta, bueno, cuando la vayamos a poner a trabajar junto con otras premisas, vamos a sacar las mismas conclusiones de delta más 1 que de delta unión 2. Entonces, 1 y 2 no tienen diferencia desde el punto de vista de las conclusiones que pueden sacar de esta, ¿está bien? ¿Entienden? Esto. Si no hay diferencia, si delta unión 1 me permite sacar, gamma, que es la compañera, y delta unión 2 permite obtener gamma, y una más y una menos, no hay diferencia entre 1 y 2, contenido conceptual. ¿Qué nos ofrece? Esto lo vamos a desarrollar un poco más cuando los compañeros y compañeras puedan hablar también de función y concepto. ¿No? Pero dice que si en una expresión cuyo contenido no necesita ser judicable aparece un símbolo simple o compuesto, vamos a aclarar esto es judicable, vamos a aclarar judicable de qué viene, juicio. Un contenido judicable es un contenido, puede ser un juicio, es un contenido judicable, no tengo que juicio, es un contenido frente al cual yo puedo tomar la actitud de tenerlo por verdadero. ¿No? Entonces, yo al principio de la clase hablé de oraciones, ¿no? De oraciones que están compuestas ellas mismas por oraciones, y de elementos menores a la oración que pueden componer la oración. Bueno, estamos hablando de su contenido judicable, es una oración, ¿no? Que los griegos derrotaron a los chinos, como hemos dicho, derrotaron a los chinos, es un contenido judicable. Esto es verdadero o falso, ¿no? Es verdadero o falso que los griegos derrotaron a los chinos. Es verdadero o falso que los griegos derrotaron a los chinos, está la oportunidad en tal clase, pero en general, es verdadero que los griegos derrotaron a los chinos. Bueno, podría serlo también, si nunca los griegos derrotaron a los chinos, es falso. Si alguna vez los griegos derrotaron a los chinos, es verdadero, ¿no? Ahora, tomemos algo más chiquito que esto, ¿no? Los griegos derrotaron a los chinos. Esto es un contenido judicable, ¿no? Ahora tomemos algún pedazo del contenido de la oración, por ejemplo, los griegos. Por un pedacito. Bueno, los griegos son un pueblo ahí de las costas del mar Egeo, ¿no? Ahí, en esa zona que ya sabemos, pero no es un contenido judicable. Yo no puedo tener a los griegos por verdadero o a los griegos por falso. No digo ya a los griegos como pueblo, sino a los griegos con comillas. Acá no puedo decir de esta expresión que es verdadero o falsa. De esta puedo decir que es verdadero o que es falsa, ¿no? Entonces tenemos contenido judicable, contenido no judicable. O sea, es una oración o no llega a ser una oración. Si no llega a una oración, si es una expresión que no llega a ser una oración, por todo decimos no tiene un contenido judicable. Fíjense que el contenido judicable o el contenido de la oración, que es un contenido judicable, los griegos derrotaron a los chinos, está compuesto a partir del contenido de los griegos, los chinos y los árabes. Entonces,
Si yo le voy a adjudicar esto un contenido judicable, decimos el contenido judicable se compone del contenido de las partes no judicables. Pero tenemos una diferencia. Entonces, aunque usted no lo crea, ¿se acuerdan del programa? Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, muchas veces cuando hacemos la monografía y todo decimos, bueno, la siguiente oración, y pone una cosa que no es una oración. Sí, pero estén atentos a lo que es una oración, de la conceptualidad, lo que es más chiquito que una oración. Pero si una expresión cuyo contenido no necesita ser judicable, aparece un símbolo simple compuesto en uno o más lugares, y si lo pensamos como reemplazable en todos o en algunos otros lugares por algo distinto, pero siempre lo mismo, cansa, ¿no? Ninguno alemán tiene periodo largo, ¿no? Entonces, a la parte de la expresión que aparece sin cambio la llamamos función, y a la parte reemplazable su argumento. Vamos ahí, nos vemos nuevamente uno era en Platea derrotar a los griegos a los persas, ¿no? En Platea derrotar a los griegos a los persas. ¿No? Y sustituyamos en esta a los persas por los chinos, resulta, borré Platea. En Platea los griegos derrotaron a los chinos. Entonces, la oración 1 era, vamos a partir de esta. Si en un contenido, si en una expresión cuyo contenido no necesita ser judicable, aparece un símbolo simple compuesto en uno más lugares. Con un símbolo simple compuesto en uno más lugares, los griegos. Nosotros vamos a ver con los griegos. Tomo los griegos. Los griegos derrotaron a los chinos es una oración, es un contenido judicable. Entonces, en un contenido judicable, una oración que tomo, agarro una partecita de ella y la pienso como reemplazable, y ahora al resto lo dejo como inamovible. Arbitrariamente, ¿no? Digo, bueno, los griegos derrotaron a los chinos. Así, por la decisión que yo tomé, yo estaría tomando, derrotaron a los chinos como función, y a los griegos como argumento. ¿No? Podría ser otra cosa todavía. Podría tomar. Profe, pero si yo ponele, en vez de poner los griegos, pongo el griego, como no me cambia ahí, o sea, no estaría usando esa partecita como una función, porque yo pongo el griego derrotó, y bueno, ahí me cambia toda la frase, pero digo, el griego derrotaron a los chinos, por ejemplo, como que sería una función lo griego porque es reemplazable, o sea, no es reemplazable. Hagamos que el reemplazo sea concordante con los chinos. Repongo la oración, entonces podríamos, los griegos derrotaron a los chinos, podríamos reemplazar los griegos por los persas, podríamos por los británicos, lo hacen desfilar todas las civilizaciones del Age of Empires ahí, Entonces siempre tiene oración. Sí. Creo que símbolo simple o compuesto, ¿qué sería? ¿Aparece un símbolo simple? ¿Es un símbolo compuesto? Es un símbolo compuesto. Un símbolo simple sería una palabra. Derrotar. Ahí está. Un símbolo compuesto, la oración. Dentro de la oración tenemos todavía símbolos compuestos y símbolos simples. Nada más que eso, ¿no? Claro, nada más trambólico que eso, ¿no? Si lo pensamos como reemplazable en todo algún lugar, por algo distinto, pero simplemente usa la parte de expresión que parece sin cambio, no va a funcionar, la parte de reemplazar su argumento. De una manera distinta, no es sujeto y predicado. Es más libre esta. Con nosotros podemos cortar. Los griegos derrotaron a los chinos. Decir, bueno, vamos a dejar esto, derrotaron a los chinos. Y acá vamos a tomar esto como variable. Entonces tenemos los griegos, derrotaron a los chinos, los persas, derrotaron a los chinos, los británicos, los francos, derrotaron a los chinos. Pero yo puedo cortar de otra manera. Puedo decir también, a ver, bueno, voy a dejar como la parte fija, los griegos derrotaron a. Ahora esto funciona. Y ahora esto es argumento. ¿Sí? Me iba a decir una barbaridad. Hago caso omiso de la distinción de sujeto y predicado, ¿no? Esta es la barbaridad que iba a decir. Hago caso omiso de la distinción de sujeto. No, ya no hay. Este era, en la distinción gramatical, este era antes sujeto y esto era el predicado gramatical. Y en la primer corte nosotros agarramos el sujeto y lo compramos con el título de argumento, como mal leo, decimos el sujeto, el resto no. Pero ahora decimos lo que es sujeto de la oración pasa a ser parte de la expresión funcional, la función, y parte del predicado ahora pasa a ser el argumento de la función. ¿Sí? O sea, estoy haciendo caso omiso de lo que sugiere la distinción sujeto-predicado, y todas estas son lícitas desde el punto de vista del contenido conceptual. Queda todavía otra, por lo menos, manera de cortar esta oración. ¿Puedo borrar esta? ¿Ves? Por ahí las tenemos. Todavía puedo agarrar una más. Puedo agarrar. Derrotaron a. Puedo tomar la función como derrotaron a, y puedo tener los griegos y los chinos como argumento. ¿Sí? ¿Está bien? Muchos pueblos a lo largo de la historia han derrotado a otros pueblos. ¿No? Quizás la relación aquí, lo importante es que hemos aislado la relación derrotar a, que siempre se da entre un pueblo y otro, o bueno, entre dos facciones en lucha, y eso estaba ahí también. Ahora nosotros decimos, esta es la función. Y estos son los dos argumentos, no necesariamente siempre un argumento y una función. Siempre una función, pero una función puede requerir de más de un argumento. Por ejemplo, en el caso anterior teníamos una función que era derrotaron a los chinos y el argumento era uno solo. En la otra teníamos una función que era los griegos derrotaron a y el argumento estaba aquí. Y ahora tenemos una función, o elegimos cortar la oración, el contenido conceptual de tal manera que decimos, esta es la función, derrotaron a, y tiene dos argumentos. ¿Sí? Es una cosa curiosa, no lo anticipo más o menos claro. Seguramente, para una función determinada, ¿sí? Para una función determinada cualquiera, los distintos argumentos que nosotros completemos ahí nos van a dar oraciones verdaderas a veces y oraciones falsas a veces. ¿Sí? Si los griegos derrotaron a los chinos, nos va a dar verdadero. Pero si nosotros ponemos los algo que es imposible, que no se ha dado, los uruguayos derrotaron a los chinos, nos da falso. ¿Sí? ¿Hay uruguayos en la sala?
uruguaya? ¿Alguien de origen uruguaya? Una pregunta seria. No. Vamos a hablar más de eso. Vamos a hablar de... No depende de qué. Si ponemos los uruguayos derrotaron a los chinos, no sé. Ajedrez. Sí, tienes razón, muy bien, muy bien. Es cierto. Sí, siempre tenemos que... Los ejemplos van a ser siempre medio esquemáticos, pero es cierto, cierto. Bueno, yo ahí ponía el PowerPoint, los griegos derrotaron a los chinos, podemos operar más reemplazos semejantes. Los persas por los ingleses, los persas por los mongoles. La parte de la oración que dejamos intacta se denomina función y la que hacemos variar argumento. Decimos que 1, la oración completa que teníamos, o que 3, es el valor de la función, supongamos que esta le llamo 1. Yo diría esto así, respecto de 1. Diría que los griegos derrotaron a los chinos, es el valor de la función. Derrotaron a para los argumentos los griegos y los chinos. Así hablaría Freire. Está hablando de maneras de cortar la oración. ¿Sí? Y esto ya lo hicimos, pero en 1 y 3 se puede analizar en términos de función de otra manera. Esto que está acá puesto ahí en el PowerPoint lo hicimos recién en el pizarrón. Lo que era sujeto era argumento, lo que era predicado gramatical fue función. Pero después cambiamos. Lo que era sujeto pasó a ser originalmente, lo que siempre identificaríamos como sujeto pasó a ser parte de la expresión funcional y un pedazo del predicado pasó a ser argumento. Y después ya no teníamos una solución de un solo argumento, sino que achicamos la parte inamovible, la parte que vamos a dejar fija, la función, la expresión funcional, y le reservamos eso a dos argumentos. ¿Sí? Y eso era lo importante, es lo que está aquí, el cuadradito de aquí, ¿no? El análisis en términos de función y argumento permite marcar una diferencia importante entre funciones con un argumento y funciones con 2 o más argumentos. Y nosotros en filosofía en general, a lo que aquí el amigo Freire llama función con un argumento, le llamamos propiedad o atributo. El perro es rojo. Y nosotros lo representaríamos ahí. Haríamos esto fijo, y sentido, es rojo, y haríamos desfilar cosas. El perro es rojo, el semáforo es rojo, el matafuego es rojo. Nosotros tenemos propiedades, que son argumentos, funciones de un lugar, y funciones con 2 o más argumentos, relaciones, le llamamos a eso, ¿no? Entonces, ahora, el análisis gramatical no nos permite descubrir esa complejidad de algunas oraciones que nosotros necesitamos. El análisis gramatical no nos permite entrar tan profundamente al contenido conceptual como a veces necesitamos desde el punto de vista lógico. Nosotros queremos aislar en pedacitos tan pequeños como sea posible el contenido conceptual. Sujeto predicado no nos deja entrar tan fino, argumento, función y argumento nos deja penetrar un poco más adentro. Fíjense, por ejemplo, esta cuestión que viene del cuadrito anterior, ¿no? La idea es la distinción de Frege entre función y argumento, nos permite descubrir y representar claramente las proposiciones atributivas y las proposiciones relacionales. La proposición atributiva es, los griegos, la que tiene un argumento, ¿no? Una función con un argumento, digamos, una proposición atributiva. Las proposiciones relacionales son una función con más de un argumento, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos nada más que el perro está sobre la mesa, ¿no? Estar sobre es una relación, muchas cosas están en esa relación, tal que una está sobre la otra, la otra sobre la una. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista tradicional, antes de que nosotros abandonáramos la distinción sujeto y predicado, 1 y 2 tienen la misma forma. Sócrates es moderado, por ejemplo, Sócrates es el sujeto, es moderado, es el predicado gramatical, sujeto predicado. ¿Qué pasa con 2? Marcos o de Lucía tienen la misma forma, desde el punto de vista gramatical. Y si nos guiamos por la forma gramatical para representar la forma lógica, decimos que tienen la misma, ¿no? Pero nosotros vemos intuitivamente que Sócrates es moderado, no es exactamente igual a Marcos odia a Lucía. En Marcos odia a Lucía, nosotros reconocemos claramente la relación odia a. Y sabemos que la relación odia a admite 2 argumentos o 2 cosas. En lógica le decimos un predicado diádico, biático, ¿no? Porque para esa situación necesita 2 cositas, diádico, triádico. Digo, ¿no? Diádico, triádico. Claro, entonces 1 y 2, desde el punto de vista tradicional, tienen la misma forma. Una consulta. Sí. Los dos argumentos serían Marcos y Lucía, en ese caso. Si lo leemos como proposiciones atributivas a las 2, ahí podemos hacer lo que es. 1 y 2 podemos tranquilamente, está hablando de 2, puntualmente, o de 1. No, sí, porque no comprendí lo último que dijiste de diádico, que sería diádico. ¿Cuáles serían los dos argumentos que...? Ah, en dos sí. tendríamos Marcos y Lucía, podrían ser los argumentos. ¿Sí? Sí. Podemos ir si cortamos de una manera, podemos cortar de las 3 maneras posibles. ¿No? En 2 podemos tomar Marcos como argumento y odia a Lucía como función. Primera manera. Podemos tomar Marcos odia a como función y Lucía como argumento. Marcos puede odiar, de hecho, una persona a veces odia más de una persona. Tendríamos, en función de las personas que ponemos ahí, si es verdad que Lucía. Y tenemos una tercera manera, que es la que nos permite ir más profundamente, digamos, la que nos permite distinguir más pedazos ahí en el contenido conceptual de la oración. Las 2 primeras maneras distinguen 2 elementos, ¿no? Que no coinciden con el sujeto y el predicado. La primera manera sí, la primera manera es tomar lo que nosotros llamamos sujeto gramatical, pasaría a ser argumento de la expresión funcional. Pero la segunda manera que yo les ya rompe nuestra pauta, porque ahora expresión funcional es Marcos odia a y el argumento es Lucía. Y todavía la tercera manera de cortar es la que yo estoy promoviendo, digamos, porque descubres dejar fijo como argumento, como función, perdón, odia a y tomar como argumentos a Marcos y Lucía. ¿Entiendes? Esa es la última. Y esa es la que muestra, o esa es la que nos deja bien clarita la diferencia que hay entre 1 y 2. En 1 y 2 no puedo cortar de esa manera, ¿no? De las 3 maneras, solo puedo cortar de una. En cambio, en 2 puedo ver que lo que tengo ahí es una relación, no una propiedad, ¿no? Como la modelación parece que es una propiedad, no es una relación en la que uno encarna otra cosa, ¿no? Pero ahora odiar es... Pero tal vez lo estoy pensando muy